saludos muy especiales para ustedes. Y en esta ocasión quisiera tener una breve oración para iniciar con la reflexión espiritual. Amante Padre que estás en el cielo, gracias porque en tu misericordia nos has permitido llegar a este sábado, a este día de reposo. Y te rogamos, Señor, que sea una experiencia gratificante, reconfortante, el poder descansar junto a ti. De forma muy especial, Señor, bendice a cada conquistador y a cada persona que motiva, que apoya este movimiento de los clubes de conquistadores, de guías mayores, de aventureros. Y ayúdanos, Señor, a poder avanzar contigo hacia la excelencia en nuestra vida y en nuestra iglesia. Te rogamos, Padre bendito, que nos acompañes al compartir tu palabra y que puedas dar un mensaje especial a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hoy vamos a analizar la historia de José, pero vamos a analizarla desde un punto de vista un poco distinto. Hay algunos elementos que quiero subrayar hoy que quizás no son tan comunes de subrayar, pero que entiendo son importantes para presentar lo que es la temática de este Día del Conquistador, que justamente lleva el nombre Reconciliados. Y quiero hablarte de José, pero más de sus hermanos. De hecho, los hermanos de José y José tenían una relación, como ustedes y yo sabemos, bastante delicada. No se llevaban bien. Su propio padre Jacob fue parte del problema porque creó una distinción entre los hermanos de José y José, y entonces fruto de esto los hermanos de José le tuvieron envidia. Pero en realidad el problema de los hermanos de José no era José. Antes de José ser una persona más o menos jovencita, ya los hermanos de José estaban dándole, como decimos nosotros, agua a beber a su papá. O sea, estaban causándole problemas a Jacob. Recuerden el episodio en Siquén, cuando Leví y Simeón pues exterminaron a gran parte de los habitantes de Siquén. El texto bíblico presenta una comparación entre el carácter de José y el carácter de sus hermanos. Por ejemplo, sabemos que José se mantuvo fiel ante la tentación sexual con la esposa de Potifar. Sin embargo, el mismo Génesis 38 nos revela que Judá, que era un hermano mayor de José y debía ser una persona ejemplar, acostumbraba a utilizar los servicios de prostitutas. Eso es algo que contrasta obviamente con la fidelidad de José. Pero hay otros elementos. José era un hombre prudente, era una persona apacible, una persona inteligente que sabía hacer las cosas bien. Leví y Simeón, por ejemplo, eran totalmente lo contrario. Hemos dicho ya que en Siquén actuaron de forma sanguinaria y de forma horrenda, mataron muchas personas, no eran personas fáciles. Pero hay otros ejemplos. Por ejemplo, José es respetuoso. José respeta a su padre, ama a su padre, pero Rubén se acostó con una de las concubinas de su padre, o sea, fue un irrespetuoso. Y la Biblia también presenta esta diferencia entre José y su hermano Rubén. Además de esto, José evidentemente no guardó rencor. En ningún momento José presentó a sus hermanos que ellos le habían hecho mal y él quería vengarse. Por el contrario, la palabra de Dios nos dice que José les dijo: no se preocupen, fue Dios quien permitió que ustedes me vendieran a los ismaelitas para llegar a Egipto y salvar muchas vidas. Así que el enfoque de José es un enfoque correcto, es un enfoque sin rencor. Sin embargo, los hermanos de José sí guardaban rencor. Ahora bien, si bien es cierto que en la palabra de Dios hay una diferenciación entre los hermanos de José y José, sin embargo, nosotros podemos entender y ver que hay elementos que los hermanos de José fueron aplicando. Cuando ellos entendieron el mensaje de Dios, cuando ellos se dieron cuenta lo que estaban haciendo, la falta que estaban haciendo, en ellos hubo una reconciliación con ese mensaje que su papá Jacob quería impregnarles desde que eran pequeños. Un mensaje de conexión con Dios, un mensaje de arrepentimiento
y un mensaje de ser diferentes. Por ejemplo, nosotros notamos un cambio que hubo en Judá. En el libro de Génesis 44:31, seguramente mi padre, al no ver a mi hermano menor, en ese caso Benjamín, al no verlo va a morir y nosotros seremos los culpables de que nuestro padre se muera de tristeza. Versículo 32, este siervo tuyo quedó ante mi padre como responsable del joven. Le dije, si no te devuelvo a tu hijo, padre mío, seré culpable ante ti toda mi vida. Por eso, versículo 33, te pido que me permita ser yo tu esclavo en lugar de mi hermano menor y que él pueda regresar con sus hermanos a mi padre. Porque ¿cómo yo podré volver junto a mi padre y sin mi hermano menor? Dice, ¿acaso soy capaz de ver la desgracia que le sobrevendrá a mi padre por esto? Fíjate, aquí vemos a un Judá muy diferente, totalmente diferente al Judá malo de antes. Igualmente pasa con Simeón. Recuerda que en Génesis 42-43 le dice el José, sin ellos saber que era José, le dice, dejen a un hermano mío aquí, dejen a uno de sus hermanos aquí y tráiganme a ese hermano menor que ustedes dicen que tiene. Y el hermano lo seleccionó al mismo José, seleccionó a Simeón. Recuerden algo importante de Simeón. Cuando Rubén, el primogénito de Jacob, tenía que tener doble herencia, y obviamente la senda de la comarca, la senda de la tribu, del pueblo de Israel, iba a quedar en manos de Rubén, que era el primogénito de Jacob. Sin embargo, fíjese lo que pasó. Rubén se acostó con Bila, que era esposa de Jacob también, concubina de Jacob. Y de esta forma deshonró a su padre. Era una forma de ponerse en lugar de su padre a destiempo. Así que Jacob, obviamente todos sabían que Rubén no iba a heredar a Jacob. No iba a ser la bendición del primogénito, no vendría sobre él. ¿Y quiénes ustedes creen que estaba pensando, pues la bendición vendrá sobre mí, porque yo soy el segundo? Simeón, obviamente. El principal instigador de que lo mataran, de que salieran físicamente de José, era Simeón. Y algunas publicaciones así lo afirman. De hecho, hay un guiño en la narración, y es que José, siendo gobernador, sin haberse dado a entender a sus hermanos que era José, José permite que sea Simeón. Él exige, dejen a ese llamado Simeón, déjenlo aquí preso. Y duró varios meses preso allí. Y es una manera, entiendo yo, de José identificar si esa maldad que tenía Simeón, si ese odio que tenía Simeón hacia José, ese deseo de desaparecerlo porque estaba usurpando su sueño de ocupar la primacía, entonces continúa. Y sin embargo vemos que José sí se da cuenta de que Simeón es distinto. Simeón es diferente porque todos los hermanos ahora están pidiendo perdón a Dios, están entendiendo que causaron mal a su hermano José en aquel tiempo y están entendiendo que las cosas que le están pasando en Egipto, que estaba traguando José sin ellos darse cuenta, esas cosas eran cosas que venían justamente porque ellos habían cometido un pecado contra su hermano. Lo entregaron a la muerte, a los esclavos, a los esclavistas, y ahora estaba su hermano sin paradero. Sabían dónde estaban, lo más probable, ellos creían que estaba muerto. Así que José pudo identificar que sus hermanos ya no tenían ese odio hacia él y que habían madurado mucho, habían crecido, eran hombres maduros, eran hombres ya con otro tipo de temperamento hacia ellos, habían entendido el pecado que habían cometido. Y realmente esta es la maravilla del mensaje que está en Génesis. Recuérdate que fue Moisés quien escribió Génesis para entregárselo al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel conozca cuál es su identidad. Y allí en el pueblo de Israel estaban todas las tribus, todas las provincias identificadas por el nombre de su patriarca,
Leví, Simeón, Zabulón, Isaacar, Rubén, Manasés, Benjamín, Neftalí, Aser, Dan, en fin. Todos estaban allí con un nombre que identificaba el patriarca, la raíz de donde ellos venían. Y Moisés está narrando cuál es el origen, la personalidad, cuál es la forma de ser de cada uno de los padres, de las cabezas de donde toman nombre cada una de las tribus de Israel. Obviamente, ya los hermanos de José, cuando se reencuentran con José, son otras personas, son personas distintas, son personas transformadas, con un proceso de cambio en su corazón hacia el plan de Dios, hacia ser personas distintas. Ahora bien, hay algo interesante que quiero señalarte. ¿Cuál era el deseo principal? ¿Cuál era a lo que más importancia le daban los patriarcas principales, los primeros patriarcas? La mayor importancia a lo que ellos le daban mayor importancia era a su legado, a dejar un nombre bien hecho, a una posteridad. Y de hecho, en las bendiciones que hacían tanto Jacob, Isaac, Abraham y los patriarcas, en las bendiciones que le dejaban a su descendencia, justamente resaltaban el tema de la herencia que Dios le había prometido, y también hablaban del futuro de su descendencia, porque había una promesa linda de un Mesías, había una promesa linda de Dios formar un pueblo más numeroso que las estrellas del cielo, y todas estas cosas estaban en la mente de aquellos patriarcas. Así que detenernos un minuto a evaluar cómo fue el futuro de cada uno de estas familias, de estas tribus que llevaban nombres de los hijos de Israel. Eso nos ayuda a entender algunos aspectos de cómo Dios, en cierto sentido, fue interviniendo en la vida de cada una de estas personas. Por ejemplo, cuando tú ves la tribu de Leví, vamos por ejemplo Leví y Simeón, aquellos que fueron a vengar la honorabilidad de Dina ante los siquenitas. ¿Cuál fue el futuro de Leví? O sea, Leví, un hombre sanguinario, un hombre que tomó machetes, que tomó cuchillos, que fue a matar personas, un hombre que no tuvo ningún temor, junto con Simeón y los demás, de vender a su propio hermano, un hombre así, sanguinario, lleno de hombría, lleno de violencia, en fin. ¿Qué pasó con los descendientes de él? Bueno, pues, tengo para decirte que los descendientes de Leví llegaron a ser nada más y nada menos que los sacerdotes de Dios. De una forma extraordinaria, en un momento de crisis espiritual en Israel, el único pueblo, la única tribu que estaba de parte de Dios era la tribu de Leví. Y desde este momento ellos fueron seleccionados como los sacerdotes del pueblo de Dios. Pero ¿qué más? Te puedo hablar de Judá, por ejemplo. Ese mismo que usó una prostituta, a diferencia de la fidelidad de José. Ese mismo que tuvo muchos errores, hijos que no eran fáciles, eran hijos malos. Sin embargo, ese mismo, en el mismo libro de Génesis 44, te acabo de leer, que tenía un aprecio especial por su hermano Benjamín y decidió quedarse él como un esclavo en lugar de su hermano Benjamín. O sea, teniendo hijos, teniendo familia, él prefirió, antes que destruir el corazón de su propio padre, él decidió tomar el lugar. Fue una persona altruista en ese momento. Pero más que esto, más adelante, Judá se destaca en la historia del desierto, de la peregrinación en el desierto, con Moisés a la cabeza. Se destaca como el principal proveedor de ofrendas en el templo y para las cosas de Dios. Pero mucho más, se destaca como la tribu de donde vendría el rey Jesucristo, y no tan solo el rey Jesucristo, sino todos los reyes principales de judíos, eran judíos, David, Salomón y un grupo de etcétera, como Josías, Ezequías, otros reyes muy importantes. Así que vemos que el futuro a distancia de Judá fue un futuro grandioso. ¿Qué podemos decir, por ejemplo,
de Isaacar, que eran una tribu de comerciantes. ¿Qué podemos decir de varios de estos hermanos que luego desarrollaron tribus? Simeón mismo, que Simeón siempre estuvo mezclado con Judá. De hecho, los territorios de Judá y Simeón muchas veces se fundieron, eran parte de como un mismo hermano. Así que, en realidad, el futuro de estos líderes, de estos hijos de Jacob, que tenían tan malos defectos, este futuro fue brillante. Pero hay una nota discordante. Jacob tuvo de la mujer que más amaba 2 hijos. El primero, José, y el segundo, Benjamín. La primogenitura o la bendición de la primogenitura, que es una doble porción de herencia y todo esto, se la dio Jacob a José. Como José tenía bastantes riquezas en Egipto, él decidió que fueran sus 2 hijos los que tuvieran el privilegio de recibir la herencia. Los hijos de José, Efraín y Manasés. Cuando nosotros vemos el futuro a distancia, ¿qué fue de la descendencia de José? Nos damos cuenta de que la tribu que más daño le hizo a Israel fue justamente la tribu de Efraín. La descendencia de José fue la cabecera de la apostasía en Israel, la cabecera de toda cosa mala que hubo en Israel. Un simple vistazo al libro de Oseas nos demuestra hasta lo profundo que llegó el pecado de la tribu de Israel completa, teniendo a Efraín como la cabeza. Grandes líderes salieron de la tribu de Efraín, que es la misma tribu de José, es la descendencia de José. Por ejemplo, Josué era de la tribu de Efraín, Samuel era de la tribu de Efraín, y muchos otros hombres valiosos. De hecho, cuando Dios decide dividir el reino en 2, 10 partes quedan para un efraínita, que era Jeroboam. Estas personas eran líderes, eran bastante líderes, pero tenían un problema: no eran humildes. Y no tan solo no eran humildes, sino que con facilidad se inclinaban a la apostasía. Y Efraín llevó a Israel a la destrucción, literal. Fue llevado cautivo Israel completo. Ahora bien, ¿y qué podemos decir de Benjamín? La palabra de Dios nos dice que Benjamín, en la primera etapa de la historia de Israel, en los tiempos de los jueces, fue una apostasía tan grande que surgió en esta tribu que casi la exterminan por completo. Más que esto, el paralelismo histórico de lo que hacían en la tribu de Benjamín solamente tiene un paralelo, y es Sodoma y Gomorra. Homosexualidad, violaciones violentas, asesinatos, todo esto que ocurría en Sodoma y Gomorra también ocurrió en la tribu de Benjamín. A este nivel llegó la apostasía, hasta el punto de que casi la tribu completa es destruida. Hay un peligro para las personas que continuamente le dicen: tú eres un buen ejemplo, eres fiel, eres una persona que siempre estás dando buen ejemplo a los demás. Hay que tener cuidado, porque posiblemente eso puede traer algún tipo de arrogancia espiritual. Eso puede traer algún tipo de orgullo. Y entonces, aunque íbamos por buen camino, podemos finalizar desviándonos del camino. Así que la humildad, espiritualmente hablando, es muy importante. Pero también tengo un mensaje especial para aquellos que quizás no son siempre como José, que más se parecen a los hermanos de José, porque son débiles, porque caen, porque tienen defectos, y cuando recuerdan el momento de su bautismo, el momento donde ellos llegaron a los pies de Cristo y se comparan con ellos ahora, se dan cuenta de que hay mucha música mundana escuchando sus oídos, se dan cuenta que muchas veces hasta pornografía viendo en su celular, muchas veces están yéndose tras vanidades, abandonan la fe por trabajar en sábado, por cosas como estas. Muchas veces están en fornicación con sus novias o sus novios, están haciendo sexo ilícito antes de matrimonio, y muchas cosas de estas pueden causar pesar y decir: wow, soy cristiano, aún la iglesia dicen soy cristiano, la gente cree que soy cristiano, pero en mi corazón no tengo esa conexión con Dios.
he flaqueado, he caído, he hecho muchas cosas incorrectas. Era un líder de la iglesia, trabajaba en los clubes, trabajaba en sociedades de jóvenes, trabajaba quizás en aspectos audiovisuales, no sé, en algún área de servicio. Pero ahora estoy totalmente desconectado. Aunque me ven en el culto, aunque estoy asistiendo, pero soy parte de los hijos de Jacob, pero realmente no me siento conectado con Dios. Quiero decirte que si esta es tu realidad, entonces hay un mensaje para ti en la historia de José y sus hermanos. Dios te está llamando entonces en este momento a reconciliarte con Él. Es paradójico, pero para Dios no es tan importante como tú comiences, aunque obviamente tienes que comenzar. En algún momento tienes que dar el paso hacia Jesús. Pero para Dios lo más importante es cómo tú terminas. Y Dios quiere que tú termines reconciliado con Él. Dios quiere que tú mires para atrás. Te recuerdes cuando te bautizaste. Dios quiere que tú recuerdes cuando tú llegaste a los pies de Cristo. Cuando tú profesaste que ibas a ser cristiano. Cuando tú dijiste, ahora yo soy de la iglesia. Ahora soy un cristiano. Mira para atrás y entre ese momento y el momento actual, ¿cuántas cosas han ocurrido? ¿Cuántas situaciones fuera de control han pasado? ¿Cuántos malos testimonios? ¿Cuántas fornicación? ¿Cuántas cosas raras han visto tus ojos? ¿Cuántas cosas raras han escuchado tus oídos? ¿Qué ha pasado en toda esta experiencia entre tú y Dios? Y hoy piensa entonces, Dios quiere reconciliación contigo. Dios quiere reencontrarse con ese joven, con esa joven, con ese hermano, con esa hermana que hace un tiempo X, humildemente reconociendo sus pecados, bajó a las aguas del bautismo. Dios ahora quiere reconciliarse, que volvamos de nuevo a la primera experiencia de fe con Dios. Y que entonces dejemos atrás todas las cosas incorrectas que hemos hecho durante todo ese tiempo. Los pecados, las debilidades, la ira, las malas palabras, ese temperamento indómito muchas veces. Ahora Dios te está dando un mensaje y te está diciendo, reconcíliate, vuelve de nuevo. Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien, planes para darte un futuro, para darte una esperanza. ¿Acaso usted cree que cuando Leví estaba en Siquén matando siquenitas, pensó en algún momento que sus hijos, su descendencia, iban a ser sacerdotes? No, no lo pensó. ¿Acaso usted cree que cuando Judá estaba con Tamar, su propia nuera que lo engañó, ustedes creen que cuando estaba ocupando los servicios de una prostituta, pensó, y mis hijos van a ser los reyes nobles, la gente de altura, y yo aquí con una prostituta? ¿Crees que eso era lo que estaba pensando Judá? No. Pero ellos se repusieron a sus pecados, a sus malos temperamentos, a sus debilidades. Reconocieron primero en los errores que tenían y luego dejaron que Dios los perdonara. Y entonces Dios pudo cumplir ese sueño que tenía de que ellos pudieran ser padres de sacerdotes y de reyes. Por el lado contrario tenemos la advertencia de José. Pero lo menos que pensaba José era que de su propio regazo, de su propia descendencia, saldrían que iban a liderar la apostasía más grande que tuvo Israel. Primero con Benjamín, similar a lo que pasó en Sodoma y Gomorra, y luego con Efraín, que terminó siendo el paradigma, el ejemplo mayor de la apostasía. Sí que tenemos muchas cosas en que pensar con la historia de José y sus hermanos, pero el mensaje principal
que Dios quiere darte, hermano querido, es reconcíliate. Yo sé, estoy seguro que estoy hablando con alguien que en algún momento ha fallado. Yo he fallado, tú has fallado. No sé de qué magnitud ha sido tu falla. Lo que sí sé es que hay un plan grande de Dios para tu vida. Lo que sí sé es que tú tienes muchas cosas buenas que hacer para Dios. Si tan solo te reconciliaras, si tan solo te calmaras un momento, te sientas y reflexionas que necesitas volver a lo que eras antes en la iglesia, en las manos de Dios, a esa fe, a esa humildad, a esa nobleza para con Dios, entonces Dios haría maravillas contigo. Yo te invito a reconciliarte. Te invito a volver a ser el hombre, la mujer, el joven, la joven que Dios quiso siempre que tú seas. Te invito a pensar que tus pecados no te obstaculicen. Pídele perdón a Jesús. Reconcíliate con Jesús. Dale una vez más a Dios la oportunidad de que Él vuelva a ser tu Dios y a tú volver a ser fiel, y verás las maravillas que puedes hacer. Yo te pregunto, ¿eras tú más feliz cuando estabas entregado a las cosas de Dios? ¿O eres más feliz ahora que crees que eres libre, que puedes hacer muchas cosas, que puedes pecar y no te da miedo porque ya estás emancipado y estás libre, no tienes tabúes, etcétera? Es mentira. Es un camino engañoso por el cual Satanás guía a las personas de alejarse de Dios y hacer lo que le plazca. Pero recuerda que la paga del pecado siempre será la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy Dios quiere darte la oportunidad nueva vez de que tú vuelvas a reconciliarte con Él, de que tú vuelvas a sus caminos, de que tú vuelvas una vez más a estar en la conexión con Cristo. Quiero orar contigo, quiero interceder por ti. Tú que me estás escuchando por estas vías electrónicas, tú que has luchado mucho, tú que sabes lo lindo que fue vivir para Dios y entregarte a la obra de Dios, participar en los clubes, participar en las cosas de Dios, tú que estás desanimado y ahora estás escuchando este mensaje, te quiero decir, quiero orar por ti, para que el Espíritu Santo venga sobre ti y te ayude a levantarte e ir a tu Padre amante y volver a abrazarte con tu Padre y con el sueño que tu Padre tiene para ti. Un sueño bueno, un sueño grande, un sueño glorioso. Ora conmigo allí donde estás. Padre amante, Padre bueno, ayúdanos, Señor, a reconciliarnos contigo. Ayúdanos, Señor, a reconocer que nos hemos extraviado del camino. Ayúdanos a volver a ti, oh Dios. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a que los sueños que tienes con nosotros se puedan cumplir. Aquí hay un grupo de personas que está escuchando un mensaje especial. Un mensaje donde tú les estás invitando a volver a ese primer amor, a esa entrega que tenían a ti cuando ellos fueron bautizados. Yo te pido, mi Dios, que tú puedas ayudarlos, a todos, a volver a reconciliarlos contigo, a disfrutar como disfrutábamos antes, el servir a ti, a servir a las gentes. Ayúdanos, Señor, y ayuda a tus hijos a que puedan dar el paso de volver a tus caminos, de volver a tus brazos, de volver al sueño que tuviste con ellos desde el principio de su vida. Gracias, Señor, por habernos escuchado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios
les bendiga a todos grandemente.